Buenas noches, esta es mi relatoría sobre las reflexiones de nuestra guerra sin nombre. Descripción sintética del contenido. Los doctores María Elena Willis, Gonzalo Sánchez Gómez y Francisco Gutiérrez nos presentan este exquisito texto en una narrativa muy agradable en el marco contextual de la Colombia del año 2006. Dato importante para la comprensión del texto con el fin de darnos a comprender la complejidad del conflicto armado colombiano y sus transformaciones sin vicios de sesgos o manipulaciones que tergiversen la realidad. Así pues, como colombianos es una obra de gran interés que debemos conocer, en la presente relatoría intentaremos acercarnos de una manera general al texto con la intención de que se encienda el interés por conocer a profundidad tan interesante obra. Entre 1964 y 1982, en la séptima conferencia, las FARC le añaden a su sigla tradicional un significativo EP, Ejército del Pueblo, con el propósito de simbolizar su evolución de vieja guerrilla a un ejército con capacidades de llegar al poder por la vía armada, 20 años más tarde y luego de haberse convertido en el movimiento guerrillero más grande de la historia de Latinoamérica, el llamado Plan Colombia, y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de una alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos. Condujeron a un retroceso no solo a las FARC, sino además al ELN y a las AUC, conduciendo a nuestro país a portas del fin del conflicto armado interno. Ideas o tesis principales que el texto presenta. Con la intención de acercarnos al texto en especial, como lo mencionan los autores, por la noción del conflicto prolongado, término usado para referirse al periodo de la Guerra Fría, el cual ocupó buena parte de la segunda mitad del siglo XX, teniendo como base el periodo de la violencia de 1946. Nuestro conflicto bien podría considerarse el más antiguo del mundo. Esta larga historia abarca más de 5 décadas, por lo que es indispensable para llegar a una comprensión plena de los rasgos actuales de la organización armada FARC, su relación con el tiempo y el espacio. Como lo menciona el texto, existen básicamente dos miradas en torno al balance estratégico del conflicto armado y por lo tanto en torno al futuro de la guerra y la paz. Por una parte, según lo expresa Alfredo Rangel, que las FARC se encuentran intactas bajo un repliegue estratégico organizado a la espera del desgaste de la seguridad democrática. Por otro lado, desde el Ministerio de Defensa, que se encuentran en un serio debilitamiento estratégico y en un futuro 2006, se vean obligadas a sentarse en una mesa de diálogo bajo condiciones dictadas por el Estado. Se ha seleccionado las siguientes ideas principales con la intención de desarrollarlas en el punto 3 de esta relatoría. El mito fundamental y la séptima conferencia, las FARC-EP. La expansión territorial de guerrilla a ejército, la séptima conferencia. Un Estado fracasado hacia un punto de inflexión. Argumentos que sustentan las ideas o tesis principales. El mito fundamental y la séptima conferencia, las FARC-EP. Según los autores, en 1961, en el Congreso de la República, Álvaro Gómez Robado venía denunciando la realidad de 16 repúblicas independientes que escapaban del control del Estado, a saber, Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la zona de Ariarí. La elección del entonces mandatario Guillermo León Valencia ha sido de eliminar a sangre y fuego los llamados enclaves comunistas, por lo cual el 27 de mayo de 1964 se llevó a cabo el primer enfrentamiento en la zona de Marquetalia, en la senda La Suiza, fecha simbólica del origen de la FARC. Manuel Marulanda Vélez, líder más alto de la organización. Es fundamental nombrar que los ataques a Marquetalia se prolongaron por numerosas semanas bajo el mando del coronel Hernando Currea Cubides, comandante de la Sexta Brigada con base en Ibagué,
quien dispuso todo su arsenal militar, incluyendo compañías del batallón, especializadas en contrainsurgencia, conjuntos de sabiduría y ubicación, en fin de un descomunal despliegue militar. En el escrito se muestra con relevancia el hecho de que el proyecto militar se hubiera nombrado Proyecto Lazo con Z o Proyecto Lazo con S, puesto que para las Fuerzas Armadas era Proyecto Lazo de enlazar, referente con el cerco militar a fin de desactivar las zonas con predominación comunista. No obstante, para los críticos de izquierda, el plan se llamó Proyecto Lazo por su designación en inglés latín American Security Operation. Esto ya que el ataque a Marquetalia hacía parte de un plan contrarrevolucionario universal para Latinoamérica, impulsado a partir de Washington. Considerado un enorme error por las élites colombianas, puesto que a este proyecto se le atribuye como el detonante para la emergencia de las FARC. La expansión territorial de guerra a ejército, la séptima conferencia de las FARC. Las FARC eran concebidas por el PPC como una simple reserva estratégica para el caso eventual de que se produjera en Colombia un golpe militar y se cerraran todas las vías para la acción política legal. Es esta la razón para que se reflejara una escasa expansión geográfica, un lentísimo reclutamiento de nuevos miembros, recursos económicos escasos y poder limitado en el campo de batalla. Es en la séptima conferencia celebrada en 1982 en la región de Guayavero Meta que luego de un profundo replanteamiento de accionar militar, que a la sigla FARC le añadieran un significativo EP, que significa Ejército del Pueblo, además de la formulación del plan estratégico llamado la Campaña Bolivariana por una Nueva Colombia, que según los autores conserva su nombre hasta la fecha. Un Estado fracasado. A la gran debilidad de este régimen, tanto en el plano interno como en el universal, se agregó un estado con postración en el desempeño del orden público interno, puesto que las fuerzas militares iban por un lado y los accionarios de tranquilidad gubernamental por otro. Mientras tanto que en el pleno Estado Mayor de las FARC, celebrado en noviembre de 1977, nombrado Abriendo Senderos hacia la Nueva Colombia, se toma la elección de reemplazar el viejo PCC por un denominado Partido Comunista Clandestino, con el ánimo de cubrir a toda Colombia por medio de las emisoras y de corredores estratégicos. Se lanza el denominado Desplazamiento Bolivariano por una totalmente nueva Colombia, hacia un punto de inflexión. Luego del 11 de septiembre existe en el mundo un clima de cero tolerancia hacia la violencia como recurso de acción política. Estos cambios de panorama internacional surgen efecto en el conflicto colombiano. Los riesgos para los grupos guerrilleros son drásticos, por lo que las FARC inician un proceso de debilitamiento constante. Se trata de un debilitamiento difícilmente reversible por cuanto estas políticas de orden y seguridad tienen un fuerte respaldo ciudadano en el marco de una eventual reelección de Álvaro Uribe Vélez, quien promueve continuidad en su política de seguridad democrática. Aporte personal. Es de reconocer que si bien es cierto que las FARC-EP han sido debilitadas, la población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir y a abandonar sus pertenencias. Reflexiones sobre el texto. El texto nos presenta una guerra interna que atrasó al país y puso en riesgo la gobernabilidad democrática. Produjo consecuencias nefastas para el desarrollo económico del país y puso en muchas oportunidades en serio riesgo la estabilidad política y la armonía social, elementales para que la nación progrese y que como administradores públicos debemos conocer y velar por políticas públicas que generen sensaciones de seguridad en la población.
políticas humanas con respeto por la vida y la aplicación de valores humanos. Muchas gracias.